Esto es Infusiones de Vida, el podcast. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un episodio más de Infusiones de Vida con nuestra gran invitada, Mel Fuentes. Hola Mel, ¿cómo estás? Hola, cielo, bien, contenta. La última vez nos quedamos en tu desarrollo. Nos contaste un poco de cómo fue toda la burocracia y la intensidad de estar juzgada en la universidad que ingresaste. Okay. Y varias cositas que nos dijiste, como lo de que entraste... Ah, claro, que es fortuito porque al final de cuentas lo de las fichas, ¿no? Hay muchas cosas que ya se dijeron en el episodio pasado. Sí. Y dijimos que en este íbamos a hablar del proceso de tu desarrollo como actriz. Y es que creo que es algo muy importante. Ay, ya me está aquí dando comezón. Muy importante para futuras generaciones, incluso, y no solo digo a jóvenes, ¿no? Sino tengo varias amigas que están incursionando en el mundo de la actuación a sus 40, 50, 60 años, que yo digo, claro, puedes, o sea, nunca es tarde. Pero es muy interesante los procesos de cada une, porque precisamente nos topamos, y es solo creencia mía, porque así me pasó, no sé si tú también lo compartes, que nos topamos con que también crecer artísticamente es crecer humanamente. Sí. Y no nada más es una cuestión performática del escenario, sino es de tu vida diaria, y conforme creces también afuera, creces adentro. Entonces, ¿cómo fue este desarrollo? Digo, ya nos extendimos hasta ahorita a la realización del ser artista hoy en día. Pero una vez que entraste a la universidad y ya lo decidiste, etc., ¿cómo fue ese desarrollo como actriz? Porque yo sé que pasamos por etapas muy difíciles, confrontamientos difíciles. ¿Cómo tú lo viviste? Bueno, pues sí estoy de acuerdo en que está siempre muy mezclado y es una fusión entre cómo vas creciendo como artista y cómo te vas conociendo como ser humano, ¿no? Entonces, creo que se trata de eso. Al final del camino recorrido, spoiler, se trata de conocerte a ti misma, porque de ahí va a salir tu artista, ¿no? O sea, yo digo, ser tú misma es tu superpoder para lo que sea, para cualquier profesión, y también para ser artista o actriz, necesitas ser tú misma. Mi noción, que creo que era errónea, era pensar que tenía que, para ser actriz, adaptarme a una forma. Es decir, formarme de cierta manera como tienen que ser las actrices. Claro, las actrices tienen esto y esto y esto. Y entonces yo iba haciendo check. Aunque no fuera mi naturaleza, pero ok, ya soy así. ¿Qué más me falta? Ok, tal cosa. Ok, eso. Ay, siento que nunca lo voy a lograr, pero ok. Y al final, si recorres ese camino, el resultado es que terminas pareciéndote a los otros 4.280.000 actores y actrices que siguieron la misma fórmula. Porque creo que es algo natural, ¿no? O sea, mismo tú le estás diciendo que, pues, erróneamente, pero es un proceso natural, de que creemos que es de cierta forma, que no sé, yo me pregunto, ¿quién nos vendió esas formas? Al final de cuentas yo creo que también nosotros nos las compramos de nosotros mismos. Claro, yo creo que tiene que ver con nociones, con lo aspiracional, con la educación que vamos recibiendo, y no está mal, sirven para arrancar. Pero llega un punto en el que te das cuenta que esas formas te quedan chicas, porque lo que hay dentro de ti, tu contenido, es mucho más potente. Entonces, es eso, cuando vas descubriendo lo que sí hay dentro de ti, necesitas tomar la decisión de si si te haces cargo de eso y le eres fiel o no. Y creo que ahí es donde se empieza a germinar un artista. Claro. Y este proceso de
primer año, segundo año, son 4 años, ¿no? En la universidad que fuiste. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. ¿Qué tanto desarrollaste o creciste? O sea, obviamente entramos de una manera y salimos de otra sumamente distinta. Pero qué difícil fue en el aspecto personal, porque algo que yo sentía en mis propios procesos son que a veces iba solo, y creo que ya lo había platicado en otros videos, que casi siempre se siente uno solo en estos procesos, porque al final de cuentas en México todavía no hay una instrucción de varios maestros, casi siempre son muy específicos, donde sí te forman y donde van a tu lado acompañados y saben la naturalidad del proceso. Casi siempre, como lo dijiste, te transforman en cuestiones muy viciosas y prejuiciosas, machistas incluso algunas. Pero entonces esto me relata que precisamente aún estamos o vivimos un proceso bastante en solitario donde nosotros tuvimos que poner más de la... Bueno, no más de la cuenta. Tuvimos que poner bastante y crecer en ello. Por ejemplo, el primer año y segundo año yo recuerdo que ningún maestro a mí me enseñó las técnicas, solo las dijo, de son estas y estas, punto. Y ya en 2 meses había un examen de eso. Entonces yo en mi propia casa tuve que investigar sobre eso. Que digo, ok, chido, porque también mi madre me dijo que así era en su tiempo. Pero a lo que voy es cómo tú lo viviste en una universidad como la que mencionaste, de tu proceso individual. Bueno, es sumamente complejo, pero a mí no me gustaría caer en despotricar en contra de mi institución, ni mucho menos. O sea, sí considero que la mayoría de los docentes que integran esa escuela sí son conscientes de que hay un proceso, sí tienen cierta idea de cómo va evolucionando la cosa en general con los alumnos y de alguna manera está ese intento de integrar los procesos, ¿no? De integrar lo que te enseña el maestro de voz con la de movimiento, ¿no? En mi escuela sí que se busca ese proceso integral, es una escuela de tiempo completo y está diseñado el plan de estudios con esa finalidad. Incluso hay una clase que sucede a lo largo de los años, desde el primero, en donde no solo te la imparte un maestro, sino 4. Te la imparte como tu maestro de actuación y tu maestro de voz y el de movimiento y uno de teoría. Entonces los 4 se tienen que poner de acuerdo para impartir la clase y además no solo eso, sino que juntan en ese mismo grupo a los grupos de la carrera de licenciatura en actuación y de escenografía. Entonces es una cosa así, un experimento súper integral. Sí. A veces es un desastre, a veces no sale como debería, pero es el intento del plan de estudios por integrarlo, ¿no? Y eso se va transformando para cuando en el tercer y cuarto año ya no es una clase, sino es el montaje en sí mismo. El montaje teatral. Uh-huh. Entonces te digo, el intento está. El área de oportunidad es que, como te digo, tienen una idea general de cómo van avanzando los procesos de los alumnos y cuál es el estándar de cómo deberían ir evolucionando. Y yo creo que ahí está la oportunidad, la falla, y no como defecto, sino como en dónde profundizar, porque los seres humanos no podemos entrar a conocernos profundamente y entablar estos procesos profundos de convertirnos en artistas por medio de generalidades y por medio de estándares, ¿no? Esa es la cosa. Entonces no pueden esperar que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo, que todos los cuerpos reaccionen igual a una clase de danza clásica. ¿Y tu escuela brindaba esa libertad? O sea, ¿tenía esa conciencia? No. ¿No? O sea, totalmente también... Yo creo que no. O sea, yo como una cuerpa trans, pasando por ahí, siento que carecían de herramientas y de sensibilidad para llevar un proceso conmigo, ¿no?
estaban confundidos, no sabían bien cómo tratarme, me pedían, oye, decídete, ¿qué género vas a hacer? Porque yo no sé si educarte como actor o como actriz, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que van coartando, te van buscando poner como en las casillas que ellos ya dominan para, o sea, Claro. para su propia comodidad y no para tu crecimiento como artista. Ese tipo de... Solo es un ejemplo, ¿no? O sea, no es todo. Claro. Es un ejemplo de cómo se busca encasillar a los cuerpos. También cuerpas gordas, ¿no? Entonces ya como estaba gorda, ya... Ah, no, tú tienes que hacer más ejercicio, no sé qué. Cuando en realidad, para ser actriz, no. O sea, claro que necesitas Un cuerpo habitado. un cuerpo y activado, habitado, cierta flexibilidad, pero eso no cancela lo otro, ¿no? Cierto peso en la báscula no cancela que tu cuerpo esté activado, pero a veces esos estándares son los que juegan en contra. Esto me recuerda una vez que me fascinó. No voy a decir el nombre porque pues también le tengo mucho respeto. Yo sí, ¿Qué? voy a decir el nombre. Ah, pues tú dilo, pero de este es que llegó a mi escuela de teatro musical y todo era tal cual, de que tienes que ser fit para ser bailarín y toda la cosa. Que digo, ahorita la cultura fit es muy distinta a ese entonces. Pero bueno, fit, que haces ejercicio, abdominales y cositas, ¿no? Llegó un maestrón de ballet y jazz, que es coreógrafo de teatro musical muy pro. Llegó a dar un curso, pero estaba llenito. No. A todo le cerró la boca. Y más a ese profesor que tanto estaba, insiste, en que si no bajas de peso, que si no encajabas en su estándar, no ibas a ser bailarín porque no ibas a poder hacer 3 piruetas. Y el maestro llegó, hizo sus 5 piruetas como si nadie dijo, así de fácil, vamos a hacer entonces esto y esto. Y fue como, claro, desde ese momento yo me empecé a cuestionar lo que el maestro decía. Y me suena esto, es como, ¿qué onda? ¿Por qué? No sé. A ver, ¿y tú cuál maestro vas a decir? No, pensé que lo conocía. No. ¿Lo conocemos? No. Nah. Entonces, sí, de eso va. Entonces, creo que sí es una gran escuela. A mí me parece que está el intento y además a mí me tocó estudiar en un momento en el que esto, o sea, esta revolución de pensamiento, la revolución del género, toda esta deconstrucción que estamos viviendo es muy reciente. Entonces, yo también, bueno, soy sensible y empática con que son temas que no dominaban para nada, pero ni siquiera se habían enfrentado a ellos. Es decir, cuando yo estaba estudiando, fue cuando sucedió el movimiento Me Too. Entonces, apenas se descubrió ese tipo de cuestionamientos. Yo fui la primera persona, estoy convencida de que fui la primera persona en una institución de ese tipo aquí en este país en usar el lenguaje inclusivo. Nadie, ni por aquí se le pasaba a usar el lenguaje inclusivo. Y yo lo usaba y habían risas de nervios o de rechazo o de no saber qué onda, ¿no? Durante meses. La palabra actuante, yo como que la integré porque no había un genérico para actor o para actriz. Yo nunca la había leído, escuchado antes. Y yo utilicé la palabra actuante en mis clases, porque yo hablaba inclusivo en mis clases. Y poco a poco mis compañeros empezaron a adoptarla. Y ahora es una palabra que ya escucho mucho, no porque yo la haya inventado, pero a lo que voy es, eso me tocó cuando yo estaba estudiando. Claro. Entonces tiene todo el sentido de que hubiera todo un camino por recorrer, pero esto ha avanzado rápido, no lo suficiente, pero rápido, y entonces confío en que las cosas no son idénticas ahora. Claro. ¿No? Yo estoy hablando de mi experiencia en ese tiempo, pero las cosas no son idénticas ahora. Ahora el intento está también con el ojo puesto ahí. No es suficiente todavía. Incluso tengo
malas referencias de que en mi escuela hay docentes, mujeres TERFs, o sea, trans excluyentes, que son súper agresivas. O sea, tengo esa referencia. Sé que eso es lamentable, que es algo súper indignante. Pero por otro lado también tengo la referencia de docentes que ahora son mis colegas y son mis amigas y amigos y que son maravillosos y que se cuestionan las cosas, que actúan desde su pedagogía de manera muy distinta. Me han pedido mi tesina para que sus alumnos la lean. O sea, están haciendo un trabajo ahí y eso me da algo de esperanza. Claro, y ahorita mencionaste compañeros. ¿Cómo fue todo este descubrimiento con tus compañeros? Porque al final de cuentas hablaste sobre tú y tus maestros, que hay maestros tanto que te dieron la mano como otros que pues te hicieron la silueta. Pero los compañeros, ¿qué onda? Bueno, hay gente que quiero mucho. Y hay gente que no tanto. No, hay gente que quiero mucho. O sea, en la universidad haces amistades muy potentes. Pero aunado a esto, a que falta mucha sensibilidad, en ese tiempo no, la gente no estaba preparada para ser como compañera de una persona trans y para acompañar sus luchas. Qué fuerte lo que dices, porque incluso yo creo que hay muchas personas, y te digo una vez más desde mi empirismo, que hay muchas personas que no están preparadas para acompañar a otro ser humano. Uh-huh. Entonces es como, wow. Y yo creo que tampoco es una cosa de formación o de preparación. Yo creo que sí se necesita ahí una empatía radical y unos principios que no te permitan quedarte callado, ¿no? En su tiempo sí me sentí sola, porque sentía que esas luchas... Yo siempre he sentido que estas luchas las llevo por mi cuenta. Como punta de lanza. Y suena medio egocéntrico, no quisiera caer ahí. Pero sí como que soy la primera. O sea, y lo digo porque, por ejemplo, en mi primaria y en mi secundaria, yo sabía que habían personas LGBT, porque las reconocía, porque... Claro. Ojo de loca. Nos reconocemos en manada. Exacto. Pero yo era la más visible. Ellos trataban como de esconderse porque la atención se iba dirigida hacia mí, por lo tanto el gran bullying que recibía, porque iba en una escuela católica, muy machista. Entonces había mucho bullying machista y homofóbico y transfóbico y se dirigía hacia mí. Y esas personas LGBT como que, se escondían un poquito, ¿no? Y no salían del closet. Y yo sí salí del closet en mi secundaria y fui la única de mi generación. Y cuando salimos de la secundaria, bueno, todos se destaparon, ¿no? O sea, como 7 amigos y amigas. O sea, ya para la prepa. Sí, para la prepa todos se destaparon y salieron como bisexuales, lesbianas, gays. Claro. E incluso una persona trans, ¿no? Además de mí. Y es como, claro, sí que existen, sí que hay personas no solo dispuestas a acompañar, sino como tú. Pero siempre me sentí punta de lanza porque yo no he querido aguantarme. Yo siempre he sido muy furiosa para ser quien soy. Uh-huh. Entonces, desde la primaria y también en la universidad, en la ENAT, pues tenía que defender mis ideales. Y no había nadie ahí a mi lado, ni siquiera mi mejor amiga, ni siquiera mi mejor amigo en ese entonces. Claro que había empatía, claro que había cariño. Si yo me sentía mal me consolaban a su manera, pero no había quien librara batallas conmigo. Eso creo que sería, y lo digo porque es lo que necesitamos, ¿no? Eso es lo que a veces nos alivia mucho la vida. ¿Y qué onda con tus hermanas? ¿Cuáles hermanas? O sea, bogueras.
te acompañaban. Obviamente, a ver, Mis son hermanas círculos bogueras las distintos. conocí después de... Ah, no fue ya. Cuando estabas en la universidad, no habías todavía entrado al. No, Ah. fue saliendo de la universidad en pandemia. Ujú. Yo egresé en pandemia. Y bueno, a ver. ¡Qué pesadilla! No sé cómo ustedes la vivieron, pero yo creo que para muchos fue una pesadilla. Recordemos la casa, el aislamiento. Creo que no nos dábamos cuenta del estado de ánimo que realmente teníamos hasta después. Ahora que ya estamos libres, felices. Claro. Pero era una cosa muy fuerte. Entonces, en medio de ese aislamiento, egresar. ¡Ay, felicidades! Ya eres egresada, ya eres licenciada. Pero ahí en tu cuarto, sin trabajo, sin oportunidades laborales, descubriéndote el mundo tú sola, escribiendo una obra con una amiga por Zoom. Pero yo decía, Dios, ¿qué hago de mi vida? Entonces empecé a hacer actividades y dentro de eso yo dije, me tengo que seguir entrenando, tengo que seguir moviendo mi cuerpo. Claro. Porque en la ENAT, pues yo tenía eso por las clases, ¿no? Y me mantenía en forma y en condición por eso. Y ahora yo tenía que buscarlo por mi cuenta, pero como nunca me he sentido que soy una persona de gimnasio, de danza clásica, de ese tipo de disciplinas, decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo ya tenía la intuición de que en el ballroom, en la danza que es Vogue, yo podía encontrar un espacio que se conectara más conmigo. Y yo tenía esa intuición desde siempre, desde como los 15, 16 años más o menos, que llegué a verlo por primera vez. Me pareció increíble. Cuando ves un ball por primera vez, todo es magia, te impresiona. Y yo dije, no creo nunca poder llegar a hacer eso, pero ahora tal vez pueda tomar una clase de principiante y así irme entrenando. Me llama más la atención que el gimnasio. Y ya no tengo pretexto porque tengo mucho tiempo libre, así que lo hice. Me atreví, asistí a una clase y eso es una gran lección que tuve, que no me resulta fácil replicar, pero sé que es de lo más valioso que he aprendido, que es darnos la oportunidad de ser principiantes una y otra vez. Te hace crecer enormemente. Se siente horrible ser principiante porque sientes que ya eres buena para algunas cosas y luego ponerte ahí en medio de un salón con tus shortcitos, así como ser la primera, la que se integra en la clase y todos expertos y tú así de, ay, no sé ni cómo moverme, te sientes torpe, respiras fuerte, ¿no? Pero eso me ha dado muchísimo, esa decisión me ha dado muchísimo. Con el tiempo me empecé a involucrar un poco más y a darme cuenta que eso no era solo una danza, no era solo un baile, sino es toda una comunidad y una cultura. Entonces empecé a conocer a más gente y a tener afinidades, y entonces me adoptaron en una familia de la cual terminé siendo princesa porque hay como ciertos títulos nobiliarios. Siempre has sido princesa, ¿no? Siempre. Pero también de ahí. Entonces, habían ciertos títulos nobiliarios en la casa y entonces yo terminé siendo princesa de la casa Valentino. Y ahí conocí a grandes hermanas que quise muchísimo. Entre ellas, Joan, Luna, Mau, Sempo. O sea, todas las que ahora son actualmente mis hermanas. Porque esa casa se desintegró. Y después de como un año y medio, nos dimos cuenta que habíamos como 5. De esa casa Valentino, que éramos 20 y tantas, habíamos como 5 que no parábamos de frecuentarnos. Que genuinamente habíamos generado lazos familiares. Porque aunque ya no teníamos el mismo apellido, queríamos seguirnos viendo, apoyándonos. Y entonces decidimos volver a fundar una casa
con este grupo de cinco bogueras que habíamos seguido ahí en el camino juntas. Y entonces ahora somos la Kiki House of Conti. Redes sociales aquí, por favor. Sí tienen red social, ¿no? Claro. Bueno, ahí está. ¿Y cómo fue entonces que ya conociste este mundo, ya tuviste tu casa, ahora una nueva? Todo esto obviamente te ha involucrado, o más bien ha nutrido tu actoralidad. Claro. ¿De qué formas? Bueno, yo justo estaba pensando hace ratito que aunque yo pasé por toda una formación profesional en la cual me enseñaron danza clásica, contemporánea, educación somática, toda una pedagogía sobre el cuerpo, la primera vez que yo sentí que bailé fue cuando empecé a hacer Vogue. Porque era la primera vez que mi cuerpo se expresaba tan libremente y tan conectado conmigo. Entonces, claro, lo pienso así y digo, la danza clásica es toda una tradición bellísima que además aprecio muchísimo, pero que su origen es totalmente europeo, elitista, blanco. Se diseñó además contra natura del cuerpo y para otro tipo de cuerpos y de fenotipos y de huesos y de... No está conectada a nosotros. Entonces, aunque podemos adquirir buenas herramientas del entrenamiento de la danza clásica o contemporánea o de cualquier otra técnica, no estaba diseñada para nosotros. Y en cambio, con el Vogue Femme, por ejemplo, yo encuentro una cercanía mucho mayor. Porque esta danza que vemos en series como Pose o que vemos que hacen, yo qué sé, las drag queens o que vemos cada vez más en los medios audiovisuales y que se popularizan como el intro de clímax o yo qué sé, tiene su origen en la cultura negra, latina, de personas trans, migrantes, en Nueva York en los años 70s, 80s. Y todas estas, como dije, trans, diversas y llevadas a la periferia de la sociedad, que no pertenecían al mainstream, a una élite para nada, hacían estos espacios como un espacio de resistencia de sus existencias, en donde su vida era muy precarizada. Y empezaron a resistir por medio de la danza y del movimiento. Y entonces empezaron a encontrar este lenguaje de movimiento y de danza, no desde un estudio de danza, sino desde las calles y desde la pista de baile, pero siendo muy fieles a lo que ellas atravesaban, ¿no? Entonces, así vemos, por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo, vemos estos movimientos, ¿no? Y no es solo un paso de baile. Estamos hablando de las historias de nuestros cuerpos, de nuestra feminidad, mis uñas, mi cabello, mi rostro, ¿no? Entonces, esas historias se contaban. Y con eso me identifico mucho más, porque me doy cuenta que desde los 8 años, yo le hago así, ¿no? Y mi mamá me decía, no le hagas así. Y yo, ¿pero por qué? ¿No? Y entonces se parece muchísimo, ¿no? Y empecé a ver que esa danza se parece mucho a como mi niña interior se quería mover. Y me gusta cómo me veo cuando la hago. ¿Cómo te sientes? Cómo me siento. Eso, sí. Entonces sale una parte de mí que soy yo y que se siente muy representada. Y por eso siento que así sí danzo. Y por eso es importante. Porque por eso me conecta con mi ser performático y con mi ser actoral. Porque es una herramienta mucho más cercana a nosotras. Entonces, cuando a mí me ha tocado dar clases particulares a un par de alumnas trans que he tenido, que no son actrices de entrada, yo lo que he hecho es mostrárselos a través del lenguaje de ballroom,
¿no? Mira, si nos paramos así, si caminamos así, si no sé qué. Y ya, y al final no se trata de actuar como actúas en la pista. Claro. Pero a través de esas mismas herramientas, una va descubriendo cosas de su cuerpo, de su expresión, de su estar, ¿no? A mí me gusta verlo así. Y para aquellos que no conocen esta cultura ballroom ni saben qué demonios, mencionaste una excelente serie que tú me la pusiste, que es Pose. Buenísima la chingadera. No, buena actuada, la historia es o sea, no intensa por intensa, o sea, es súper interesante. Y creo que es un buen primer acercamiento. Es un buen primer acercamiento, sí, a veces se le hacen ciertas críticas, como que está muy romantizada, pero al final es una ficción. Sí, al final. Pero sí que retrata eso, ciertos lados de el origen, las características, la cultura, para que veamos que no solo es una danza que está de moda. ¿No? Y sabes, creo que la historia siempre se va a romantizar por aquel que la cuenta. Porque incluso la cultura mexicana, ¿cómo no la han romantizado? En muchas, como heroica, en muchas cosas, y es como, perdón, pero ahí hay un conflicto bien cabrón de salud mental y demás cosas. Es como, claro. ¿Romantizado de qué? Muchísimo. Así que van a decir de todo. Pero yo creo que es muy bonita, así que pásenla a verla. Ok, entonces, va. Y para ir cerrando este bloque, me gustaría saber en qué punto... Sí, ¿en qué punto sucedió los cuestionamientos actorales? Porque obviamente en la escuela ya uno se cuestiona y demás, ¿no? Pero te graduaste, pasó lo de la pandemia, que fue caos. Y después, ¿cómo decidiste retomar un entrenamiento actoral o un cuestionamiento actoral? Que no me refiero solo a escolar, a que vayas a una escuela, no, personal. Que ok, ya te graduaste, ya pasó pandemia, ya hiciste ballroom. Ahora, ¿qué onda con los escenarios? Y cómo retomar eso, porque pues mínimo pasó 6 meses, ¿no? Uh-huh. Mínimo. Sí. Bueno, yo no dejé de actuar. En la pandemia te digo que escribí junto con mi mejor amiga de la carrera, Jessica Lunet. Escribimos una obra que se llamó Tierra Firme, y eso fue un laboratorio exquisito de volcarnos ahí. Hablamos sobre nuestras infancias, entonces recurrimos a nuestras memorias y ahí pusimos toda nuestra creatividad para escribirla, y nos pusimos a hacer una versión en línea de esas horribles que teníamos que actuar frente a una cámara porque estábamos solitas en nuestro cuarto, pero hicimos eso. Y después, muy pronto, empecé a actuar en teatro de nuevo, con condiciones, ya sabes, de sana distancia y cubrebocas, o sea, pero muy pronto empecé a actuar. Y yo siento que nunca he dejado de actuar, afortunadamente. Pero sí, bueno, todo el tiempo ha sido un proceso y un cuestionamiento, eso nunca se acaba. Nunca, desde que tomas la decisión, nunca vas a dejar de transformarte como artista, ¿no? Creo que eso es algo muy valioso, porque justo lo dijiste, no es cómodo ser principiante, al igual que no es cómodo el hecho de cuestionarte las cosas que se supone que ya sabes, pero puede que no lo sepas, o puede que no sepas del todo, y entonces estar en esa constante no es cómodo, pero al final de cuentas, en mi empírica experiencia, es muy grato, nutritivo, y le agarras cierto gustito ya. Sí, te habitúas. Pero bueno, eso fue Mel Fuentes en el episodio de hoy. Vamos a hacer un episodio, el siguiente vamos a hablar acerca del teatro, ya como profesión. Creo que ya estamos aptos, ya la conocieron, ya nos conocieron. Ahora vamos a hablar sobre teatro profesional. Pero esto fue el episodio, no sé qué número, con Mel Fuentes. Chao.